Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en el canal. En esta oportunidad vamos a determinar la energía liberada en la explosión de un recipiente a presión. Este es un ejercicio propuesto en el libro Termodinámica de Chengel, específicamente el ejercicio 4.1.51. Entonces vamos a revisar el enunciado del ejercicio para empezar a resolverlo. Este es el enunciado. Si se considera que un fluido a presión dentro de un recipiente termina por llegar al equilibrio con sus alrededores poco después de la explosión, el trabajo que haría a un fluido a presión si se le dejara expandir adiabáticamente al estado de los alrededores, se puede considerar que es la energía explosiva del fluido a presión. Debido al cortísimo tiempo de la explosión y a la estabilidad aparente después, se puede considerar que el proceso de explosión es adiabático, sin cambios de energía cinética o potencial. En este caso, la ecuación de conservación de energía en sistemas cerrados se reduce a lo que tenemos aquí. W de salida es igual a M por U sub 1 menos U sub 2, la energía interna en el estado 1 y 2. Entonces la energía explosiva E sub xp viene a ser de salida igual a m por u sub 1 menos u sub 2, donde los subíndices 1 y 2 representan el estado del fluido antes y después de la explosión, respectivamente. La energía específica de explosión E sub xp se suele expresar por unidad de volumen y se obtiene dividiendo la cantidad anterior entre el volumen total del recipiente B. ¿Sí? Entonces la ecuación que tenemos acá E de salida esta se la divide entre el volumen total B y así vamos a obtener la expresión que tenemos aquí para la energía de explosión específica. Porque sabemos que la masa se puede expresar como la relación entre el volumen total y el volumen específico. Entonces, reemplazando esta masa en la ecuación de acá arriba y dividiendo obviamente también en el lado derecho de la expresión entre el volumen total, porque en el lado izquierdo también se dividió, se cancela el volumen total y nos queda la expresión que tenemos aquí para la energía específica de explosión, donde este B sub 1 es el volumen específico del fluido antes de la explosión, el que aparece en el denominador. Entonces la pregunta es, demuestre que la energía específica de explosión de un gas ideal con calor específico constante viene dado por esta expresión de acá, nos toca hacer la demostración matemática. Y la parte B nos solicita que determinemos la energía total de explosión de 20 metros cúbicos de aire a 5 megapascales y 100 grados Celsius cuando los alrededores están a 20 grados Celsius. Entonces, antes de esto quisiera hablarles un poco sobre el contexto de las explosiones de recipientes a presión y de calderas de vapor que se han presentado a lo largo de la historia, que son relacionados con el área de seguridad de procesos y que es interesante verlo desde esta perspectiva para darle un poquito más de contexto al tema. Para eso quiero hablarles del desastre de la fábrica de zapatos Grover. Esto sucedió el 20 de marzo de 1905 en Brockton, Massachusetts, Estados Unidos. Esta es una fotografía de la fábrica de zapatos antes del incidente de seguridad de procesos. Lo que sucedió allá fue que se ocurrió una explosión debido a una falla en una caldera de vapor. Ellos tenían dos calderas, una caldera vieja y otra pues nueva, y resulta que días antes, el 20 de marzo de 1905, la caldera nueva estaba en mantenimiento y entonces se debió emplear la caldera vieja, eh, y esta tuvo una falla y fue la que provocó la explosión. Eh, se supo después que esa caldera fue pues, construida en 1890 y que la vida útil de trabajo a alta presión de esa caldera era corta, por lo cual pues hasta 1905 ya no era factible usarla. Entonces se provocó la explosión y eso provocó que 58 personas fallecieran y 150 personas resultaran heridas. En esa fábrica habían alrededor de 300 personas trabajaban en esa fábrica. De esas 58 personas, 39 personas fueron sepultadas sin ser identificadas. Quedaron pues totalmente consumidas por las llamas porque también se provocó un incendio y se estimó que la energía liberada en la explosión fue de 300 kilogramos de dinamita. ¿Sí? Debido a que también en esa fábrica habían dos barriles de nafta almacenados muy cerca donde estaban las calderas. Esos barriles de nafta explotaron y pues llevaron a que se presentara esa cantidad de personas fallecidas. Esta es una fotografía de la caldera vieja que explotó
Esta casa que se ve aquí no hace parte de la fábrica, es una casa que estaba eh, cercana a la planta, y entonces lo que pasó es que la caldera cuando explotó salió disparada varios metros y llegó hasta esta casa, la atravesó y aquí quedó pues la caldera vieja que fue la que provocó la explosión. Esta es una fotografía de la fábrica un día después. Como podemos ver, quedó totalmente consumida la fábrica. Obviamente la empresa que estaba a cargo de esta fábrica quebró y este incidente y otros más, porque se sabe que entre 1880 y 1890 se provocaron más de 2000 incidentes de explosión de calderas en Estados Unidos, llevó a que la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos, ASME, en 1915 sacara la primera norma para el diseño y el mantenimiento y la inspección, toda la parte de seguridad de las calderas de vapor y otros recipientes a presión. Entonces es un tema interesante para verlo desde esta perspectiva, porque incluso a hoy en día se siguen presentando incidentes, aunque obviamente no tantos, pero se siguen presentando. Vamos a iniciar con la demostración matemática entonces del problema. Hacer uso del calor específico. Como sabemos, el calor específico de la energía requerida para elevar en un grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Entonces tenemos aquí el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante. El calor específico a volumen constante es la variación de la energía interna con respecto a la variación de temperatura a volumen constante, eh, mientras que el calor específico a presión constante es la variación de la entalpía con respecto a la variación de temperatura a presión constante. Pero sabemos que para un gas ideal la energía interna y la entalpía dependen únicamente de la temperatura. Por lo tanto, el calor específico también va a depender especialmente de la temperatura únicamente. Entonces vamos a tener estas dos definiciones, es decir, las derivadas parciales se van a transformar en derivadas ordinarias debido a que estos CB y CP dependen únicamente de la temperatura. Aquí vamos a despejar de U y de H para las ecuaciones 3 y 4. Vamos a obtener estas dos expresiones eh, y vamos a integrar la ecuación número 5, aquí, esta que tenemos aquí, obviamente entre el estado 1 y el estado 2 para la energía interna y asimismo también para la temperatura. Vamos a integrar. Aquí ya tenemos la integral a la parte izquierda de la ecuación. Sin embargo, la parte derecha necesitamos determinar una expresión para CB porque pues CB depende de la temperatura. Y para ello vamos a partir de la definición de entalpía. Sabemos que entalpía es igual a la energía interna más presión por el volumen específico. Y partiendo de la ecuación de gases ideales, sabemos que la presión por el volumen específico es igual a R, que es la constante universal de gases, por la temperatura. Hacemos un reemplazo de esta ecuación 10 en la ecuación 9 y así obtenemos la ecuación 11 que tenemos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es derivar esta ecuación 11 y vamos a obtener que es dH igual a du más R por dt. Y vamos a reemplazar las ecuaciones 5 y 6 en esta ecuación 12. Como sabemos, dH, habíamos dicho, era Cp por dt y du era Cb por dt. Aquí tenemos ya los reemplazados estas dos expresiones para Cp y para Cb. Y lo que vamos a hacer ahora es dividir la expresión 13 entre dt y vamos a obtener esta ecuación 14. Aquí este dt pues es igual a 1, por lo cual nos queda que es Cp igual a Cb más R. Como sabemos, los calores específicos son relaciones de propiedades y por ende son independientes del tipo de proceso. Bueno, aquí también hay que mencionar que Cp siempre es mayor a Cb. Eh, entonces, de esta ecuación 15, lo que vamos a hacer es despejar Cb y vamos a obtener la ecuación 16. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir, ¿sí?, a ambos lados de la ecuación 16 entre Cb, ¿sí?, y vamos a obtener esta expresión, pero aquí este Cb, pues este cociente de Cb es igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, vamos a obtener la ecuación 17 y existe una relación de calores específicos K que viene
a ser igual al cociente entre Cp y Cv, y esta acá pues vamos a reemplazarla en la ecuación 17, es decir, vamos a reemplazar la 18 en la 17 y vamos a obtener finalmente la ecuación 19, a la cual pues vamos a ordenar. Aquí la estamos ordenando un poquito y vamos a multiplicar la anterior ecuación por -1, obteniendo así la ecuación 20, de la cual vamos a despejar CB y vamos a obtener la ecuación 21. Esta es la expresión que estábamos buscando para reemplazar la integral que anteriormente teníamos, una expresión para CB. Aquí hacemos el reemplazo de la ecuación 21 en la ecuación 8 y ya podemos integrar esta expresión entre T1 y T2 de los dos estados del sistema. Entonces, integrando esta ecuación, vamos ahora a evaluar los límites entre T1 y T2 y vamos a obtener la expresión 24. Y ahora, de la ecuación de gases ideales, sabemos que P por volumen específico es igual a R por T y despejamos R. Y esta ecuación vamos a reemplazarla en la 24, es decir, esta R la vamos a reemplazar acá. Vamos a hacer el reemplazo de la 25 en la 24, vamos a obtener esto, vamos a ordenarla. Y esta presión, este volumen específico, esta temperatura que aparecen aquí, corresponden, hay que recordar que estas corresponden al estado 1, ¿sí? Por lo cual es importante especificar que corresponden al estado 1. Y ahora lo que vamos a hacer es esta temperatura, la vamos a introducir acá a el paréntesis y podemos decir que esta cociente de temperatura T1 es igual a 1. Y ahora lo que vamos a hacer es ordenar aquí un poquito los signos. Este U2 pues vendría, este U2 menos U1, ordenando los signos vendría a ser 1 menos U2, pero esto nos lleva a que en la parte de acá derecha sería 1 menos T2, ¿sí? Sobre T1, y así obtendríamos esta expresión importante. Ahora lo que hicimos aquí fue pasar a dividir el volumen específico y recordando que para la energía específica de la explosión viene dada por esta ecuación. Como podemos ver, esta parte es exactamente igual a la parte izquierda que tenemos acá arriba de la ecuación 27. Hacemos el reemplazo y encontramos finalmente lo que se nos solicitaba, que viene dada por la ecuación 28, la demostración matemática de la energía específica de explosión, ¿sí? Que se nos estaba solicitando. Ahora, para la determinación de la energía total vamos a hacer uso de la ecuación que anteriormente demostramos, recordando que la energía específica de explosión es igual a la energía total de explosión dividido entre el volumen total. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar acá en la expresión anterior, teniendo esta ecuación 30. Vamos a despejar para la energía total, vamos a encontrar que finalmente la expresión que nos va a permitir realizar el cálculo es esta. Y para la determinación de K, pues como sabemos K puede variar con la temperatura, pero esa variación no es tan alta. Eh, eh, y entonces se ha definido que para gases monoatómicos el valor de K ronda alrededor de 1,66. ¿Sí? Ese es el valor que más o menos se estima que es para gases monoatómicos, y para gases diatómicos es 1,4 o 1,44 también. Para el caso del aire, que es nuestro problema, entonces podríamos usar este valor. Aquí podríamos reemplazar en la ecuación 31, pero también podemos encontrar este valor K específicamente, digamos, ser un poco más rigurosos, y eso lo podemos hacer con la fórmula de calor específico como función de la temperatura que se encuentra en el apéndice del libro de termodinámica de Chengel. Aquí tenemos la expresión, esta temperatura que aparece aquí es temperatura promedio, y la Cp viene dada aquí en kilojoule por kilomol Kelvin, es Cp molar. Pero necesitamos las constantes para el aire, las constantes A, B, C y D que aparecen aquí en la expresión. Estas se encuentran también tabuladas en el apéndice del libro de termodinámica de Chengel. Y la temperatura promedio la calculamos, que es la temperatura que aparece arriba en la expresión de Cp, y nos da de 313,15 Kelvin. Así podemos hacer el reemplazo en la ecuación 32 de los valores
y obtenemos que Cp nos da igual a 29,2910 kJ por kilomol Kelvin. Ahora, de la ecuación 16 sabemos que Cb es igual a Cp menos R, ¿sí? Cb es igual a 29,291 menos 8,314. Cb entonces nos va a dar 20,977 kJ por kilomol Kelvin, y como habíamos mencionado, siempre Cp es mayor a Cb. Aquí podemos ver que Cp es 29,291 mientras que Cb es 20,977. Siempre se va a cumplir esta relación de Cp mayor a Cb. ¿Ok? Entonces, ahora, de la ecuación 18 sabemos que K es Cp sobre Cb, y nos da un valor de 1,396, muy cercano a 1,4 como habíamos mencionado. Y reemplazando todos estos valores en la ecuación 31, obtenemos el resultado que estamos buscando, que es la energía total de explosión, ¿sí? Que nos da 54.139 kilopascales por metro cúbico. Pero esto lo podemos pasar a unidades de... Aquí podemos, pues esto se cancela los Kelvin y por eso nos queda kilopascales por metro cúbico. Podemos pasar esto a kilojoule, que es una unidad más usada para expresar la energía. Entonces aquí finalmente encontramos lo que se nos solicitaba en la parte B. Hemos llegado a la solución del problema. Bueno, y como es común en nuestro canal, aquí les presentamos una plantilla para hacerle un análisis mayor al ejercicio, que yo les invito siempre a realizar este tipo de análisis. Aquí presentamos la variación de la energía liberada con respecto a la temperatura en los alrededores, teniendo en cuenta estos tres parámetros: la temperatura en el estado 1, la presión y el volumen almacenado. Aquí hemos tenido en cuenta también la temperatura, como les mencionaba, de los alrededores. La hemos llevado desde 0 grados hasta 35 grados Celsius, que pues es como un rango hasta donde pues usualmente la temperatura puede llegar en una ciudad que puede ser calurosa. Aquí tenemos la energía liberada para cada una de esas temperaturas. Eh, entonces queríamos mostrar especialmente para el caso del aire. Aquí también tenemos el valor de K, como varía, como he mencionado, y también para el dióxido de carbono, CO2. Entonces aquí tenemos la gráfica del resultado. Aquí podemos ver la energía liberada con respecto a cómo cambia con la temperatura en los alrededores para el aire, que es la curva negra, y el CO2, que es la línea naranja. Sí, ok, entonces aquí podemos jugar con estos parámetros y podemos cambiar, por ejemplo, la temperatura si queremos, o la presión. Entonces, por ejemplo, si es 500 Kelvin, ya esto sube. Entonces, como podemos ver aquí, pues, sube a 180.000 kilojoule a 0 grados Celsius, sería la energía liberada por el CO2, mientras que para el aire sería de 120.000 kilojoule a 0 grados Celsius. Y podemos también variar la presión. Aquí, por ejemplo, si colocamos 8.000 pascales, kilopascales, perdón, vemos que también incrementa hasta 300.000 kilojoule para el dióxido de carbono, y para el aire hasta 200.000. También tenemos otra gráfica, aquí vamos a presentarla. Esta gráfica lo que nos indica es la relación con los kilogramos de TNT, ¿sí? De acuerdo a la energía liberada. Sabemos que por cada kilogramo de TNT se libera aproximadamente 4.000 kilojoules de energía. Entonces eso podemos hacer el cociente y ver a cuántos kilogramos de TNT equivale la energía liberada en la explosión de un recipiente que contenga aire o uno que contenga CO2. Entonces aquí podemos ver más o menos cómo es esa variación de los kilogramos de TNT con respecto a la temperatura en los alrededores. Aquí, por ejemplo, a 19 grados Celsius se liberarían más o menos 43 kilogramos de TNT, equivaldría, perdón, a 43, y para el CO2 a esa misma temperatura equivaldría a 65 kilogramos de TNT.
Esta es una forma también interesante de verla, pues el TNT es un explosivo comúnmente usado. Entonces espero les haya gustado mucho el ejercicio. Como pueden ver, tiene una aplicación didáctica en seguridad de procesos. Eh, es muy interesante ver estos ejercicios desde esta perspectiva. Eh, los invito a suscribirse al canal, a compartir el video, a darle like y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Entonces, sigan haciendo este tipo de análisis que sería muy importante para comprender un poquito más sobre los diferentes ejercicios que se presentan. En este caso, en el libro de termodinámica de Chengel, específicamente la séptima edición. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.